Dios te bendiga, Dios te guarde. Un miércoles más de ayuno congregacional en tu centro cristiano Restaurando Familias. Les enviamos un saludo cordial a todos los que nos sintonizan a través de este canal. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bien, dándole continuidad al tema que veníamos desarrollando sobre la madurez espiritual. Hoy quiero hablarles de 5 aspectos importantes sobre la madurez del espíritu, la madurez del creyente o los pasos característicos que debe tener un creyente maduro espiritualmente. Vamos al grano, vamos a ir con el primer aspecto. El primer aspecto dice saber oír y obedecer la voz de Dios en todas sus formas, por ejemplo, a través del testimonio interior, de la voz de la conciencia, de la voz del Espíritu Santo, de las Escrituras, de los sueños, entre otros. Esto es una señal de madurez espiritual. Te debes de aprender de desarrollar ese termómetro, de saber cuándo es tu voz interior o cuándo es la voz del Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad, pero muchas veces nuestra estructura, nuestra formación, basada en la verdad, basada en las buenas costumbres, pueden equivocarse porque es nuestra voz interior y no la del Espíritu Santo. Hay que aprender a oír y a desarrollar ese instinto espiritual de saber cuándo es Dios y cuándo soy yo. Vamos a ver qué dice el libro de Romanos. Romanos 8, versos 14 y 16 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vea bien, importante, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que realmente somos hijos de Dios. Hay una confirmación a través del Espíritu para que nosotros nos convenzamos, estemos conscientes y convencidos de que tenemos una relación a través del Espíritu Santo por medio de Jesucristo hacia el Señor, hacia Dios. Dios nos dio a su Hijo y su Hijo nos dio al Espíritu Santo para establecer una relación con Él, una relación con Dios a través del Espíritu Santo y de su Hijo Jesucristo. Vamos con el segundo aspecto. El creyente que está en vía de madurez debe estar muerto a la alabanza y a la crítica. Mire qué aspecto importante. Dice, algunas personas que les gustan las alabanzas y los halagos de los demás, pero no pueden manejar la crítica. El hijo maduro sabe recibir las alabanzas de otras personas sin que le afecte su corazón con sentimientos de orgullo o vanagloria, sino que sabe darle la gloria a Dios y no la toma para él sí mismo. De la manera, cuando es criticado, no se ofende ni se molesta porque entiende que la crítica es parte de ser líder exitoso. Cuando describimos a un hijo humilde, una de las características es que debe transferir la gloria a Dios. Sabe quién es Dios y reconoce que todo lo que es y todo lo que tiene proviene de Dios y es para Dios. Por eso ni la alabanza ni la crítica deben afectarle. Cuando usted recibe halago por medio de su talento, cuando usted recibe halagos y gloria por medio de los dones o cualquier trabajo que usted haga con excelencia para Dios, usted debe saber que esa transferencia de gloria y honra debe ser para Dios, porque de Él proviene lo que usted tiene, lo que a usted se le ha dado por gracia. Es parte importantísima de saber cuándo matar lo que es el ego y el orgullo propio, la vanidad propia, para resaltar el nombre y la gloria del Señor. Importante punto, estar muerto a la alabanza y a la crítica. Tome nota, Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nadie tiene que tener un más alto concepto de sí mismo, porque Dios, a medida de lo que nosotros pidamos por fe, se nos va a dar, y la gloria absoluta la merece el Señor. Vamos con el paso 3, aspecto número 3. Es maduro y sabio. Creyente maduro, un creyente espiritualmente camino a la madurez, es maduro y sabio. La sabiduría es parte del creyente maduro.
es una parte que debe aplicar el conocimiento que tiene de la palabra en su vida diaria. También sabe identificar la verdadera naturaleza de las cosas visibles o invisibles y encuentra soluciones para ellas. La madurez, la sabiduría, viene de parte de la relación que podamos tener con el Espíritu Santo, y todas estas cosas, el discernimiento, sobre todo, empieza a desarrollarse. Usted sabe qué es lo que proviene de Dios, qué es lo que no proviene de Dios en su diario vivir. Nos vamos a encontrar con una serie de dificultades, de consecuencias, de circunstancias, de momentos los cuales debemos saber cómo manejar una situación contraria o a favor maduramente en el espíritu. Es por eso que el creyente debe ser maduro y sabio. La sabiduría es la mayor virtud de una persona que ha alcanzado la madurez. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6, en relación a esto. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, no la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen. Los poderosos de este mundo que perecen. Su sabiduría jamás se va a parecer a la sabiduría que pueda tener cualquier hombre, por muy inteligente que sea. El hombre, por muy sabio que sea en su propio criterio, termina siendo necio, dice la palabra. Pero la sabiduría que viene de lo alto va mucho más allá de todas estas cosas. Hay que ser maduro en el espíritu. Aspecto 4. Lleva mucho fruto. Una manera simple y sencilla de comprobar la madurez de una persona es por medio del fruto. Un verdadero creyente es maduro cuando se ve que lleva fruto en su vida personal, en su vida familiar, en su manera de conducirse en el reino. El fruto es la evidencia más exacta para identificar una persona madura. Fíjese lo que dice: el fruto es la evidencia más exacta para identificar a una persona madura espiritualmente. Los frutos que usted ve, los cambios que ha venido dando consecutivamente a través de los tiempos, de los años de su servicio a Dios, de su relación con Dios. Usted puede tener, y de hecho me he encontrado con creyentes que tienen 40, 50 años, 30 años sirviéndole al Señor y siguen siendo los mismos. Creyentes que se han quedado estancados en el tiempo, creyéndose más sabios y más santos que Dios, cuando su vida personal ha sido infructuosa, cuando su vida en el espíritu ha sido minusválida, ha estado en minusvalía, ha estado fracturado por años en muchos aspectos de su vida. No ha podido crecer, sigue siendo el mismo, ha seguido la misma consecuencia de enfermedad, de miseria, de pobreza, y no ha podido crecer en el espíritu porque no ha madurado. Pasan años congregándose, pasan años estando leyendo, pero no interpretando en el espíritu. Pasan años sirviendo, pero no siendo funcionales y reflejándose el reino del Señor en sus vidas, sino que terminan siendo creyentes que han sido prácticamente obsoletos en el tiempo, creyentes que no han madurado, que no han evolucionado, porque han sido víctimas del orgullo, han sido víctimas de la vanidad, de la vanagloria, han sido víctimas de su propio ego que los ha refundido en una religión, más no en una relación que les ha dado esa transición de éxito que Dios nos promete. Se enfrascan esperando una promesa que nunca se va a materializar en sus vidas porque no han cumplido con las condiciones, y las condiciones dadas siempre son las mismas: fuérzate, sé valiente, trata de surgir, de poner la obra que amalgame la fe en práctica y que podamos avanzar. Tenemos una fe, o han tenido una fe vacía, hueca, sin obra. No han podido trabajar ni esforzarse ni en el reino ni en lo secular, y han pasado los años y se han detenido en el tiempo. Eso es clara evidencia de que no hay frutos, clara evidencia de que no ha evolucionado como creyente, no ha alcanzado madurez espiritual. Mire lo que dice Mateo 5,
Mateo 7, del verso 15 al 20, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, dice el Señor en el libro de Mateo 7, capítulo 15 al 20. Por sus frutos los conoceréis. Volvemos y redundamos en ese aspecto de la no evolución del cristiano. Tristemente pasan muchos años llenándose la boca con vanagloria diciendo cuántos años de servicio tienen, pero no han crecido en ningún aspecto, lamentablemente. Y ya lo hemos explicado. Vamos con el quinto y no último, porque hay mucha tela que cortar sobre la madurez del creyente. Pero por cuestiones de tiempo, nosotros reducimos, sintetizamos a lo que creemos más importante. El quinto aspecto dice: conoce su identidad en Cristo. Usted como creyente maduro debe saber que usted tiene una identidad de reino y ya ha dejado un poco, como lo decía yo en un mensaje, ese cartoncito que lo identifica como ciudadano de una nación. Es simplemente acreditándole una ciudadanía, mas no es usted. Usted cuando cree en el Señor Jesucristo, usted pasa a tener una identidad de reino. Usted tiene otra promesa, usted tiene otra identidad. Vamos a ver qué nos dice acerca de esto. Una persona madura conoce quién es Dios, conoce su propósito y su llamado, sabe cuál es la posición en Dios y no tiene una baja autoestima, sino que ha llegado a conocer su identidad en Cristo Jesús. No puede existir un cristiano con un lenguaje de no sé, de no puedo, de no quiero, de no tengo, de que estoy enfermo, de no sé qué es lo que me pasa, de que estoy salado. Términos coloquiales, lo cual cuando usted escuche este lenguaje en un cristiano, es un cristiano sin identidad. Cuando usted conoce su verdadera identidad en Cristo, usted sabe que usted es más que vencedor, que usted tiene una ciudadanía del reino, que usted tiene una promesa marcada en su vida, enmarcada en su vida de éxito, de prosperidad, de abundancia, de crecimiento. Dios no se equivoca. Dios no puede ofrecerle a usted nada que no pueda cumplir, siempre y cuando usted cumpla con los requisitos para que Dios pueda evolucionar y cumplir sus promesas en usted. Antes de despedirnos, quisiera sintetizar un poquito más otros aspectos que nos desarrollan en la madurez. Hay otros tópicos, señales de madurez en el creyente. Dice: no se ofende fácilmente, es prudente en su manera de pensar, desarrolla el carácter de Cristo, y eso lo podemos ver en Gálatas 5:22. Se sustenta de alimentos sólidos, lo podemos leer en Hebreos 5:14. Recibe revelación directa de Dios, es pronto para oír y tardo para hablar, honra siempre a sus líderes, parte importante, es estable emocionalmente y no es de doble ánimo. Otros aspectos importantes que usted puede ver caracterizados en un creyente maduro. Este tema es muy profundo, hay otros tópicos, otros aspectos a tocar. Quería sintetizar esto un poco hasta este paso, hasta este punto, porque hay mucha tela que cortar sobre este tema. Hágase usted evidente con sus frutos, haga usted evidencia de su relación con Dios a través de su constancia, de su lealtad, de su fidelidad, y eso le va a traer frutos del Espíritu y frutos de una madurez espiritual cuando usted empieza a reflejar el reino de Dios en su vida. Deje a un lado ese lenguaje pesimista y derrotista, porque no puede un creyente seguir enfermo, no puede un creyente seguir abatido, no puede seguir un creyente sumergido en la miseria y ser cristiano y ser un hijo de la promesa. Hay que vivir lo que predicamos, hay que saber expresar con nuestras acciones y nuestra vida, reflejar el Evangelio de Jesucristo
para bien y no reflejar una religión que nos tiene atados y esclavizados a una vida de miseria, de fracasos. Esperamos en Dios que usted pueda identificarse con un creyente maduro y dar pasos para ese desarrollo de la madurez. Yo quiero despedirme no antes sin orar por usted y darle gracias al Señor por este día. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por este día. Gracias por este día de ayuno, de oración, de revelación, de intimidad a través de ti y de tu palabra para el crecimiento de nosotros y de la iglesia. Gracias, Señor Jesucristo, porque aún nos mantenemos en nuestras casas sujetos a tu voluntad y sujetos a nuestras autoridades, esperando que pase esta dificultad de la mejor manera para ser reactivados en un avivamiento diferente, en un crecimiento diferente a través de tu palabra, porque la iglesia ha sido procesada en este tiempo, esperando que sea para bien, que los resultados sean positivos, porque es para tu gloria y tu honra en el reino de Jesucristo. Te damos las gracias. Mira quién nos escucha, mira quién se edifica, mira quién pueda desarrollarse y madurar en el Espíritu a través de esta reflexión, de este pensamiento sintetizado en este corto tiempo. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Amén, Señor amado. Amén. Me despido de ustedes, el pastor Fernando Santeliz del Centro Cristiano Restaurando Familias, dándole la bendición, abrazándole y bendiciéndole. Les bendecimos.